Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio sobre la teología musical. Mi nombre es Brian Cedillo, pertenezco a Faith Ministries y durante esta semana hemos estado platicando, dialogando y discutiendo acerca de diferentes tópicos acerca de la música en nuestra iglesia. Sin embargo, se ha prestado para aprender mucho. Hemos visto a lo largo de estos episodios cómo podemos aprender a tener un estilo de vida en adoración con Dios. Hemos visto también acerca de cómo nuestros ministerios musicales pueden crecer de diferentes maneras, de manera holística dentro de nuestra iglesia, las partes técnicas de las telecomunicaciones y el sonido, recomendaciones de micrófonos, la armonía que tiene que existir entre los diferentes ministerios involucrados. Pero el día de hoy vamos a tocar tópicos también de interesantes de igual forma, sin embargo, que vienen a partir acerca de la teología musical. Algunos dijeran musicología, eso tendría más que nada la ciencia. Sin embargo, en este caso vamos a ver la relación de la música con nuestras creencias, con nuestra teología y cómo ha ido evolucionando a través de la historia. Sin embargo, quiero invitarte a que oremos juntos para que Dios sea quien dirige la charla el día de hoy. Vamos a orar. Amante Padre, gracias Señor por este momento de aprendizaje, de charla que tenemos juntos. Bendícenos Señor a todo nuestro auditorio que nos sintoniza a través de las redes y que nuestra mente se conecte con la fuente de sabiduría que eres tú, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero platicarte algunos aspectos importantes acerca de esto. He hecho algunas anotaciones, algunas cosas que he dado a conocer. Sin embargo, quiero decirte que la parte musical no es nada más y nada menos que una herramienta y un medio para alabar a Dios. No es la única forma de adoración. Es parte de un todo. Así que cuando hablamos de música, hablamos de adoración. Pero cuando hablamos de adoración, no siempre hablamos de música, porque hay muchas formas de hacerlo. Y para que vayamos cayendo en cuenta, la creencia número 8 de la Iglesia Adventista es la que nos habla acerca del tema de la adoración y la música. Algunos relatos importantes que podemos encontrar aquí. Número 1 sería... por ejemplo, le doy lectura. Toda la humanidad está ahora envuelta en un gran conflicto entre Cristo y Satanás en cuanto al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre todo el universo. Este conflicto se originó en el cielo y pues ahí, cuando un ser creado, estamos hablando de Lucifer, empezó a tener sentimientos negativos en su corazón, fue cuando empezó a tergiversar y se atrevió a faltarle el respeto a Dios, y en vez de alabarlo, lo atacó y puso en tela de juicio allí en ese momento la soberanía divina. Y todo parte a partir de ahí. ¿Por qué? Porque la adoración estaba integrada con la música y todo el tiempo estaban los ángeles cantándole, adorándole, como hemos escuchado en el concierto que tuvimos, como escucharemos en el concierto que tendremos más en la noche, no se lo vayan a perder. Sin embargo, dentro de todo esto empezaron las herejías por parte de Satanás, fue expulsado del cielo, y es donde podemos encontrar esta diferenciación en los tipos de música o la cuestión de la alabanza a Dios. Cabe destacar en todo esto que cuando hablamos de los tiempos bíblicos, un poquito después, el año tercero de Ciro, el rey de Persia, esto fue antes de Cristo, varios siglos, 400, 500 antes de Cristo, él recibió un mensaje, este rey, que fue revelado por Daniel para aquel que llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero acerca de un gran conflicto. Estamos sentándonos bíblicamente en el capítulo 10 de Daniel, versículo 1. Ese momento, ese mensaje fue cuando se recibió el parteaguas oficialmente del conflicto entre Satanás y Satanás y Cristo en el tiempo final. El gran conflicto es más que nada un conflicto espiritual. Daniel 10, si tú te pones a leer versículo a versículo, y si llegas al versículo 20, te das cuenta que se presentan los seres celestiales. Se incluye a Miguel en esta lucha espiritual contra los príncipes de Media y de Persia, que pueden ser príncipes espirituales mencionados de cierta manera. Lo puedes ver con Juan 12:31. En pocas palabras, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que aquí, por ejemplo, como en las películas o en las caricaturas nos han presentado, está el angelito malo, el angelito bueno. Y eso es real, no en el sentido de la caricatura, sino la lucha que existe alrededor de nosotros
nosotros en todo lo que estamos haciendo, en nuestras intenciones, en el producto final, en nuestra fe, en nuestras acciones. Todo eso está inmerso. Y pues la música, si hablamos ya específicamente de eso, surge la pregunta si es un acto humano, es un acto divino. ¿Qué será la música? ¿Qué tú piensas? Bueno, déjame contarte que en el libro de Job, capítulo 38, versículo 7, y en Ezequiel 28:3, en correlación, podemos llegar a entender que los seres celestiales antes de la creación alababan todos a Dios. Incluso lo hace de una manera simbólica que dice: las estrellas del alba se regocijaban con todos los hijos de Dios. Estaba hablando de todas las huestes celestiales que se unían en alabanza a Él. Por lo tanto, la música no es un invento de los seres humanos. Ningún humano puede jactarse de haber inventado la música como tal. Es una creación divina. Así como tú y yo hemos sido creados por Dios, la música es una creación divina. Por lo tanto, la música no podemos verla como algo ajeno a ser dedicado a Dios. Tiene que ser completamente dedicado a los temas celestiales o los temas que tienen que ver con nuestra relación con nuestro Padre Celestial. La música es parte de la naturaleza misma de Dios. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará de ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios también canta. Y eso es algo súper genial, porque como Él nos hizo imagen suya, entonces nosotros lo podemos hacer. Me van agarrando el hilo conductor de todo esto. Por eso podemos aclarar que nosotros como humanos podemos crear música. Hemos sido creados a imagen de Dios y es una característica que compartimos con los ángeles, tal como lo dice Lucas 2:14. Búscalo en tu Biblia y te das cuenta que eso lo compartimos con ellos. En resumen de esta parte, la Biblia nos menciona y nos asegura que la música tiene un papel muy importante en el contexto de la adoración antes, durante y luego del gran conflicto. La música es una herramienta y es una manera de adoración muy poderosa y que influencia a todos los seres humanos desde antes de la creación, durante la creación, durante toda nuestra existencia y después. Porque el libro de Apocalipsis e Isaías nos aclaran que nosotros, cuando vayamos al reino de los cielos, allí, cuando estemos reinando con papá, cuando estemos viviendo allá, le estaremos constantemente alabando. Incluso dice de sábado en sábado. Es parte de la liturgia en el cielo. Si tú te vas a Apocalipsis 4 y 5, nos los deja clarísimo. Y aparece pues tempranamente en la historia bíblica desde Génesis 4:21. Es lo que te vengo diciendo en todo esto. Bíblicamente lo podemos aclarar. Y el Espíritu de Profecía en el volumen 3 de Mensajes Selectos nos dice el siguiente párrafo: la música es de origen divino. Hay gran poder en ella. Fue la música de la hueste angelical lo que nos emocionó el corazón de los pastores en las llanuras de Belén y alcanzó al mundo entero. Es mediante la música como nuestras alabanzas se elevan a aquel que es la personificación de la pureza y la armonía. Es con música y con cantos de victoria con los redimidos que entrarán al cielo. Por lo tanto, si tú no sabes cantar, es momento de aprender a cantar. No es cierto. Dios nos desarrollará este talento y don mientras hemos de ser transformados. Estoy casi seguro de eso. Otro párrafo importante es que la música forma parte del culto de Dios. Esto lo dice el libro de Evangelismo, página 370. En los atrios del cielo, en nuestros cantos de alabanza debemos intentar acercarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. Y esto lo platicamos desde el principio, que Lucifer estaba familiarizado con eso. Por eso podemos decir que Lucifer conoce de música y sí que lo sabe. Y es la razón por la cual él ha tergiversado la música que se ha creado para adorar a Dios o los temas que tienen que ver con nosotros, sus hijos. El Historia de la Redención nos dice: Satanás había dirigido el coro celestial, había dado la nota, el pitch. Luego toda la hueste angélica se había unido a él, y entonces en todo el cielo habían resonado acordes gloriosos en honor de Dios y su amado Hijo. La armonía celestial es mencionada, y un acorde es el conjunto de notas que hacen armonía. Por lo tanto, hablar de acordes, hablar de armonía.
Dada esta importancia para el bien o para el mal en el gran conflicto, no debe sorprendernos. Por eso nuestra, importancia o nuestra urgencia de hablar de estos temas. Porque la música será una de las herramientas utilizadas por el enemigo en los tiempos finales que ya estamos viviendo, para sacar a algunos de la iglesia o para algunos entibiarlos en la adoración. Hay muchos ejemplos que podemos ver en la Biblia porque le funcionó en el pasado. En Éxodo 32, 18 al 19 usó la música como inductor pagano. Por lo tanto, no te extrañe que todo esto desemboque en los tiempos finales. En pocas palabras, Cristo y Satanás están en guerra por tu vida, por tu alma. Cristo ya pagó con su sangre para que tú seas salvo. En respuesta a ello, ¿qué vamos a hacer? ¿Darle la espalda y adorar a Satanás? ¿O abrazar a Cristo y adorarlo con todo lo que somos? Bíblicamente estuvimos tocando Daniel capítulo 10, pero también en el capítulo 3 para poder enmarcar que así como Dios tiene su propia música, en el cielo la creó, en el cielo la han estado repitiendo y como seres humanos hemos estado adorando a Dios de una y mil formas. Déjame contarte que Satanás tiene su mismo estilo musical, y no me quiero meter en géneros musicales como tal ahorita para mencionar directamente, pero me refiero a lo que habla el libro de Daniel capítulo 3, porque nos presentan a la música como el factor de inducción a la adoración. Cuando escuchaban las trompetas tenían que hacer esto, y la zampoña y toda esa lista de instrumentos que se mencionan aquí no se repiten en otra parte de la Biblia, en otros contextos más que seculares. Esto implica un doble juicio sobre la naturaleza extraña pagana de la ceremonia que Nabucodonosor estaba implementando allí. Podemos asegurar a través de esto y otros puntos que la música está dividida. Aunque fue creada en el cielo, Satanás tergiversó y dañó gran parte de la música, y por eso la Biblia nos habla de estos sucesos para que tengamos cuidado de todo esto. Daniel 3 también nos aclara en el versículo 4 que dice: mándense a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. O sea, trataba de globalizar el uso de esta música para llegar a todos. Los destinatarios de este edicto eran todos los pueblos sometidos a Babilonia en el antiguo cercano oriente. Realmente, al ser el primer gran imperio que proféticamente es mencionado en la estatua famosa de Nabucodonosor, la cabeza de oro, entonces estamos hablando de una gran influencia sobre muchos. Y sorprendentemente el mensaje de los 3 ángeles también está destinado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se dan cuenta de la analogía en el conflicto cósmico que estamos inmersos, entre que Satanás le habla a todo el mundo y Cristo también, para que vengan a adorar. Este conjunto se describe en Apocalipsis 14:6 como los moradores de la tierra. Hay muchas partes en la Biblia que nos hablan acerca de eso, en correlación de estos capítulos: capítulo 12, capítulo 13 de Apocalipsis, capítulo 3 de Daniel, capítulo 10 de Daniel, que nos llama y nos insta a adorar a una imagen, tanto de Satanás, en este caso no del Espíritu de Dios, sino de Satanás llamándonos haciendo las distracciones, haciendo las obligaciones, y es por eso que nosotros debemos conocer. Por eso es importante crecer. No te quedes con las dudas, no te quedes con ello. Date la oportunidad de que Cristo traiga a tu mente sabiduría. Y por eso importa leer la Biblia, estúdiala, investiga y crece. Aunque Apocalipsis 13 pues no detalla qué papel ocupará realmente al final de los tiempos la música, si le funcionó a Satanás al principio, le hará también al final. En definitiva, este conflicto entre el bien y el mal pues se trata de adoración, de lealtad a Dios. ¿A quién le serás leal? La palabra de Dios en Salmos capítulo 100 dice que todo lo que respire alabe al Señor. Y pues si hablamos de música, para poder cantar necesitamos aire, más en los instrumentos de aliento, ¿verdad? Eso es una simple analogía básica. Sin embargo, nosotros, al ser los seres creados por Dios a su imagen que respiramos, debemos ser los número 1 en alabarle y cantarle a Él. Nuestra vida tiene el propósito de alabarle a Él. Y pues siempre ha jugado este papel importante en la música, ¿no?
También Apocalipsis 18 nos dice los grupos de poder que lamentarán esa caída de Babilonia y todo esto que podemos ir aprendiendo. El cántico de los 144,000, el cántico de Moisés y el Cordero, los justos y verdaderos son tus juicios. O sea, el libro de Revelaciones de Apocalipsis está lleno de la música. De hecho, es curioso, el pastor Emer Chacón, cuando estábamos aprendiendo, estaba yo en la facultad, él nos decía que muchos de los libros de la Biblia y capítulos tenían modelos literarios relacionados con narrativas poéticas o musicales, no solo el libro de Daniel. A ese nivel llega la música. Entonces, hay muchas estrategias para mantenerse dentro de la iglesia, pero así el enemigo utiliza muchas estrategias para sacarnos. Y una de ellas es a través de las corrientes contemporáneas, a través de la historia, meter la idea que la música como arte neutra. La música como es algo humano, o sea, algo que simplemente no tiene personalidad, no tiene carácter, no tiene vida, pues es algo neutro y pues tú lo puedes utilizar para lo que quieras. Este pensamiento es engañoso, facilita el camino para todos los demás. Esta idea pues es producto de la forma en que la Iglesia Católica medieval entendía la estética de la música, cómo iban mezclando las cosas, como por ejemplo incluso varios de los himnos que tenemos hoy en día en nuestro himnario adventista pues nacieron del uso de cantos populares y melodías populares, cambiándole la letra y que hoy lo utilizamos, como la canción Oda a la Alegría. Esa misma melodía se utiliza en nuestro himnario también en un canto. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en cómo nosotros, no estoy condenando ese himno, lo aclaro, simplemente el resultado de la música como arte neutra lo vemos premiado hoy en nuestro presente. Desde este punto de vista más universal, dada la base de la concepción dualista del hombre, pues podemos considerar que esta capacidad creativa del humano pues está afectada por el pecado, ¿no? Y pues es un reducto intacto de la imagen de Dios. Simplemente es como el daño colateral, es lo que quiere decir esta parte. O sea, nuestra música creada es un daño colateral, por lo tanto, como no es perfecta, pues puede ser dañada y por eso nos refugiamos en esta debilidad humana, ¿no? Por lo tanto, es importante dejar aclarar este punto. Entonces, si vamos en esta misma línea de pensamiento, el problema, pues entonces también empieza a relacionar equivocadamente otros conceptos importantes como el de la salvación, porque eso tiene que ver con el perdón, la justificación, pero no con la santificación. Sí, perdón y justificación, pero santificación. Y es una idea prestada del mundo, pues un poquito más evangélico, y no quiero meterme en cuestiones de denominaciones, sino en ideas y directrices. Porque entonces la salvación no se vincula directamente con el estilo de vida, el famoso salvo siempre salvo. Pero no puedo entregarle a Dios mi corazón un día y al día siguiente pues alejarme. Y creo que al hablar de esto nos podemos identificar todos que hay cierta música que sabemos que no alaba a Dios, o que no tiene que ver meramente con una relación humana que nos construya, porque he de declarar que existen tres mundos musicales, por decirlo allí. Está la música cristiana, que es la sacra, está la música profana, que es la mundanal, y está la secular, que tiene que ver con temas humanos, que también pues son culturales y no meramente son de satanizar, por lo tanto, ¿no? La música y la salvación, queridos, tiene que ver con nuestra vida diaria. Esto lo platicamos el primer día de esta serie en el podcast número 1, el episodio número 1, y nuestra vida tiene un propósito de orar, por lo tanto, día a día nuestro estilo de vida tiene que estar completamente enfocado en ello. Por lo tanto, la forma en que vivimos es determinada así por la cultura, pero no por la que Dios pueda decir en su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos dejemos condicionar personalmente por donde crecimos, sino por lo que Dios marca en su palabra. ¿Me explico? Esta cultura asume que la música solo se rige por criterios estéticos y no éticos o morales. Si seguimos ese camino, vamos a caer en ese error. Por lo tanto, no separemos nuestra vida de adoración, de estilo de vida, con nuestro día a día.
Otro de los puntos importantes que podemos ver es cómo la música posmoderna, la cultura posmoderna, pues ya afecta a la música y la adoración, desde la forma en la que se canta, el lenguaje, los instrumentos que se utilizan. Y yo no quiero caer en satanizar instrumentos. En mi investigación personal, en mi estudio personal, podemos decir que los instrumentos son objetos. Y sonará contrario a Pastor Ryan acaba de decir que la música no es un arte, imparcial y que simplemente no tiene neutralidad. Pero estamos hablando de la música, la creación. Los instrumentos como tal son objetos. Y si dependen de quién lo use, del cómo lo use, para quién lo use, el cómo lo ejecute, en qué contexto, en dónde, de qué manera. Hay muchos factores que cuestionarse antes de utilizar ciertos instrumentos. Estaba platicando en una de las clases con Daniel Plank y el otro profesor, se me fue ahorita de nombre, el nombre de nuestro profesor, que ellos aclaraban esta parte y nos contaban un dato que yo no sabía, que la guitarra eléctrica nació en un concepto de movimientos sociopolíticos y culturales muy trascendentales en la historia, donde necesitaban distracciones para hacer estos movimientos políticos, y por eso la guitarra eléctrica tuvo mucho auge en el rock pop alternativo, estas bandas que se hicieron inglesas, argentinas, incluso mexicanas muy famosas de época. Yo no estoy satanizando, lo aclaro otra vez, la guitarra eléctrica. Sin embargo, entendiendo el origen de ella, tenemos que tener cuidado el dónde y cómo la usamos, el para qué la usamos, el propósito. Incluso aprendí que los instrumentos se santifican. Mi guitarra, que gracias a Dios me la regaló, y aunque lamentablemente se me rompió hace menos de un mes, que estoy tratando de componerla poco a poco, pues es una guitarra que utilizo solo para la iglesia y para cantarle a Dios, más que para la iglesia, para cantarle a Dios. Suena muy, muy ochentero, ¿no? Y me encanta decir eso, tenerla apartada para ello, y es algo que nosotros podemos incluso proyectar de nuestro corazón hacia nuestros instrumentos, hacia nuestros dones y talentos. Hay investigaciones que muestran que ese lenguaje, desde un punto musicológico, pues la música instrumental está ligada siempre al lenguaje hablado, por lo tanto no podemos separarlos uno de otros. Hay una parte que me gustaría ir aclarando aquí para llegar como un clímax importante de las doctrinas, de cómo evolucionaron y cómo van de la parte de la música, porque es el sustento de la adoración y la música, para luego caer en algo. ¿Ok? En la Edad Media, es importante saberlo, la doctrina de Dios tenía un énfasis en la trascendencia de Dios, y ese énfasis de trascendencia caía en cuestión de que Dios es el juez. Por lo tanto, las arquitecturas de ese tiempo reflejaban esos conceptos, que eran catedrales gigantescas, incluso avanzados ya un poco más en el tiempo, las barrocas, el detalle exagerado que tenían, los techos elevadísimos. Y no quiero caer en el chiste de paquete del Altísimo, no, pero es la trascendencia de Dios como juez, ¿ok? La doctrina de Dios en la Edad Media. La de la salvación, pues, ¿qué necesitamos? Intermediarios. Por eso agarró auge el papado, porque ellos eran la imagen y la cara de Dios ante el mundo, los representantes, y venían las indulgencias y tenías que pagar por el perdón. Por lo tanto, la música también no cualquiera la podía tocar, no cualquiera la podía ejecutar. Lo mencioné de las penitencias, y teníamos que salvarnos por obras. La Edad Media se llenó de todo esto, y por lo tanto, al ligarlo con la doctrina de la iglesia, pues hubo una separación entre clérigos, laicos. Tenía que ser específicamente latina el culto, por lo tanto eran muy pocos los que los podían ejecutar y dirigir las iglesias, ¿no? Es interesante analizarlo. La historia sigue avanzando, sigue creciendo. La Reforma Protestante pues agarra otra cuestión, la doctrina de Dios, en vez de la trascendencia de Dios como juez. Ahora en la Reforma Protestante empieza el sentimentalismo, empiezan aquí los movimientos de Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, en sus diferentes perspectivas como padres de la Reforma Protestante, y entonces el humano necesitaba estar cerca de Dios. Por lo tanto, tenemos ahora un Dios no inmanente o lejos, sino presente. Se viene y se hace parte del humano. Y entonces eliminamos intermediarios y necesitamos estar cerca de Él.
por eso la reforma protestante agarró auge, porque la gente dice, no necesito un papa, no necesito un sacerdote que interceda. Yo puedo acercarme a Dios porque la salvación es personal, lo dice la palabra de Dios, y por lo tanto yo me voy a acercar a Él. Y pues la Biblia se convirtió en el idioma del pueblo. Empezó Juan Gutenberg, Reina Valera y otros a traducirlas. Juan Gutenberg en la primera imprenta pues empieza a imprimir, a compartir, a pasar. La verdad se empieza a compartir y por eso la doctrina de Dios cambia en su énfasis. La de la salvación. Ahora entendemos que la justificación por la fe viene a esta variable de nuevo al juego. Ya no hay penitencias, ya no hay buenas obras, ya no hay intermediarios. Por lo tanto, creo en Dios, soy salvo. Y este es un arma de doble filo, tema de otro día, pero el creer que solo eres salvo por fe es real. La Biblia lo dice, claro que sí. No quiero que empiecen las alarmas, pastor, perfeccionista, última generación. Claro que no. Es real, somos salvos por la fe de Cristo. Sin embargo, es que todos los días nosotros debemos dar testimonio de esa fe. Y es ahí donde empieza a cambiar nuestra vida y entramos al proceso de santificación. Lo aclaro. Por ende, entonces, ya hablamos de la doctrina de Dios, de la salvación, ahora de la iglesia. Pues todos los creyentes somos iguales ante Dios, el sacerdocio de todos los creyentes. Ya no hay esta disparidad de jerarquías ante Dios. Por lo tanto, todos somos familia, todos somos unidos. Ahora, en el cristianismo contemporáneo, para ir casi cayendo, se minimiza la diferencia esencial entre el creador y la criatura. O sea, ya no hay tanta lejanía. Estamos así cerquísima. Vemos a Dios como un amigo más, al mismo nivel del ser humano. Aquí lo tienes cerca, tu padre, tu psicólogo, tu doctor, y se enfatiza entonces en la experiencia personal subjetiva. Es real que la salvación es personal. Entonces, este pensamiento empieza a tener el doble filo al quitar la reverencia ante Dios. Aquí está mi compa Dios, ¿qué onda? Que no sé qué. Entonces empezamos a verlo ya no como un Dios, sino como uno más de nosotros. Y entonces le vamos perdiendo el respeto, esa reverencia. Y ese es el peligro de la contemporaneidad en este aspecto de la doctrina de Dios. Yo digo, no está mal que lo consideres tu mejor amigo, tu padre, tu todo, pero la forma en la que nos acercamos a Él también tiene que ser con respeto, honra y gloria, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces la doctrina de Dios también vemos que Dios, un viejo padre bueno e inofensivo a quien podamos manipular como queremos. Lo agarramos más de amuleto que realmente como salvífico. Un abuelito al que puedes pedirle favores e ignorarle cuando quieras, porque en la semana ahí estamos viviendo nuestras vidas, pero el fin de semana, ay sí, Dios Padre. Y por eso la música empieza a tener este tipo de letras como muy experimentales desde la vida personal, porque ay sí, me vengo a entregar, toda la semana estuve mal, me pego, mi culpa. No, necesitamos llevar la vida, en nuestro estilo de vida 24/7 en observancia de Dios. La salvación ahora se centra en el evangelio centrado en uno mismo, en nuestra experiencia personal. El evangelio ahora debe atraer a miles, pero no nos transforma a ninguno de nosotros. Y es una gracia barata, porque entonces puedes pecar, pero Dios te ama tanto que siempre te va a perdonar. Y es real, nos va a perdonar. Pero el hecho de tener la gracia no es un permiso para pecar todos los días. Porque la misma palabra de Dios dice que te deben perfeccionar, establecer. Entonces el universalismo agarra auge y se minimiza el pecado. Por lo tanto lo racionalizas y ya. La iglesia, en vez de congregarse, se individualiza. Entonces la religión es a la carta. Lo que te gusta, te acercas. Por lo tanto, cantos de esta iglesia me gustan, esta adoración de iglesia me gusta. Y entonces buscas lo que te gusta y no lo que necesitas. Que necesitamos salvación. Y entonces se centra en algo antropocéntrico, que significa el humano es el centro de todo esto. Por lo tanto, hemos aprendido que Dios creó la música, nos creó a nosotros, somos capaces de adorarle. Tenemos que tener cuidado de los temas, la forma en la que nos referimos a Él, cómo centramos nuestra adoración y entonces también en qué énfasis le estamos dando a las doctrinas que nosotros estamos viviendo en nuestra vida y expresamos a través de la música. La música está llena de ritmo, está llena de armonías, de letra, también pues estimula el movimiento físico, nos lleva al tocar el corazón a través de lo sentimental, de lo íntimo,
íntimo, y pues cuando nosotros no cuidamos todo esto, pues puede llevar a la excitación y a la éxtasis, que esa es la línea, a mi parecer, en mi estudio, limítrofe entre una música, como le dicen, la música worship, no. La música que adora y la música que centra el estímulo humano. ¿Cómo podemos ver esto? Cuando los cantantes se crean estrellas, shows. Me explico, cuando ellos son el centro, cuando un canto te lleva más al adorador que al ser que debe ser adorado, aguas. Y ahí hay un termómetro interesante. Y esas palabras se las escuché, más o menos palabras, 6,000 Muñoz. Él decía, cuando la música lleva a la gente, lo personalizaba. Cuando la música los lleva a mí, pero no a Dios, ahí tengo que tener cuidado. Entonces volteamos la fórmula y la hacemos inversamente proporcional, y entonces cuando una música me lleva al adorador, pero no al que debe ser adorado, cuidado allí. Por eso cuidemos con los espectáculos y todo eso. La doctrina de Dios, para ser claros, es reconocer que Él es santo, es sublime. Por la eternidad le vamos a estar adorando. Él habita por la altura, por la santidad, dice Isaías 57:15. Allá está, Él habita allá en la altura, en la santidad, con un humilde espíritu para hacer vivir entonces nuestros espíritus humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Apocalipsis 14:7, temed a Dios. Es una comunión, íntima a través de la honra, del temor, pero no de miedo, sino de respeto. En la doctrina de la salvación, claro, estamos de acuerdo que la salvación es por fe, no por obras. Efesios 2:8-9, para que nadie se gloríe, justamente para que nadie se gloríe. Y Romanos 6:22, hemos de ser libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto en la santificación como fin, la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Justificación de la fe, santificación, transformación. Y la música nos acompaña en todo ese proceso. La doctrina de la iglesia, ahora en los tiempos finales, bíblicamente, 1 Pedro 2:9, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis sus virtudes. ¿Y cómo la podemos anunciar? A través de la música. Es la gran oportunidad para anunciarla a Dios. Algunos principios finales sobre la música que debe ser centrada a Dios: santa, apartada, única, cantada a Jehová. Sirvamos a Dios agradándole con temor, con reverencia, dice Hebreos 12:28, clamándole con júbilo, no todos apagados, no, con júbilo, porque Jehová el Altísimo es digno de ser temido, honrado, respetado, adorado. Y como les dije, cantadle alegres, con inteligencia, dice Salmo 47:7, y con gran gratitud de corazón, dice Colosenses 3:16. Les voy a dejar una alerta. En los tiempos finales vendrá el ecumenismo. Tengamos cuidado con esto. El ecumenismo es la unión de las iglesias para la adoración, y utilizan cierta música atractiva, comercial, para hacerte sonar el oído muy bonito, modernizar nuestras iglesias, modernizar esto. Tengamos cuidado de no abaratar la adoración a Dios. Yo no estoy en contra de la música de worship. Me encanta cantarle a Dios, adorarle, darle mi ser, pero hay que ser inteligentes para adorar. Hay que tener criterio y sabiduría, que juntos hemos estado aprendiendo en todo esto. Por lo tanto, que nuestra vida, nuestra música se centre en Dios. Que no agarremos la cultura como una excusa para adorarle como queremos, sino como Él quiere ser adorado. Pero también no excluyamos a aquellos que estamos en un proceso de experiencia personal con Dios, de adoración personal con Dios, y que Dios nos pone en el corazón esta manera de adorar. Cada persona tiene una personalidad y carácter diferente, cada iglesia lo tiene también. Por lo tanto, no te andes peleando. Tú estudia y que el Espíritu Santo te lleve a cómo adorarle. Estudia, prepárate, capacítate, sigue creciendo, para que entonces nosotros no caigamos en hacer ruido en vez de adorar. El ruido aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición, dice Elena G. de White. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma en cómo será dirigida, y por eso es importante estos diplomados y estudios, estos temas que estamos tocando, porque necesitamos prepararnos para el tiempo final, porque ya ha llegado. No demos lugar a ejercitaciones extrañas que ciertamente alejan la mente de la dirección profunda
profunda del Espíritu Santo. Necesitamos quitarnos la excusa de la cultura para criticar, pero también para adorar, y culturizarnos a la cultura divina de Cristo, para que amemos a Dios y no al mundo. Para terminar, te dejo el siguiente pensamiento de 1 Juan 2, 14 al 7. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y el mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese siempre es la invitación final de este episodio. ¿Quieres ser parte de los 144,000 que adoraremos a Dios? ¿Quieres ser parte de aquellos que nos estamos preparando, santificando para tener este encuentro con Dios? Acepta su gracia. Vive conforme a su ley y su gracia para que cuando Cristo venga nos transforme de todas las maneras que necesitamos ser transformados. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio de la teología musical. Hemos tocado por encimita la historia, las diferencias de las doctrinas, cómo han ido evolucionando, pero si algo se te quedó es que Cristo sea el rey de tu corazón, y que todo lo que hagas, cantes y hagas con este cuerpo que Dios ha creado sea para su honra y su gloria. Que Dios te bendiga. Esto es Faith Ministries. Soy Brian Cedillo y nos vemos hasta la próxima.